Vamos a volver al capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos a comenzar nuestra cuarta clase de esta exposición temática de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo en la Biblia. Lo estamos haciendo en una forma, como digo, temática, a la vez expositiva y sistemática también. Entonces, hemos concluido ayer en lo que es el recorrido que estamos haciendo a través de las hojas que tenemos todos y hemos llegado hasta el punto 1.6 del apartado B, ¿correcto? Y hemos visto que el bautismo en el Espíritu Santo no es una recompensa al tiempo en Cristo, no es un asunto de carácter elitista, no es una distinción espiritual para sentirnos más espirituales que otros, no es algo que viene a producir en nosotros orgullo, sencillamente es un don de la gracia de Dios, como veremos. Exactamente como la salvación es un don y es el don más importante de la Biblia. Hemos dejado claro que no estamos, en cierta manera, resaltando o exaltando el bautismo en el Espíritu Santo en una manera encima de la obra redentora de Jesús. La obra redentora de Jesús es la corona de la Biblia, es la corona del Evangelio. Cristo es el principal argumento de Dios al mundo. Dios nos habla hoy por Hijo, por su Hijo. Por lo tanto, en ninguna manera estamos poniendo esta experiencia como un asunto más importante que la salvación, ya que sin una salvación no es posible el bautismo en el Espíritu Santo. Pero sabemos perfectamente que la primera promesa de Dios en la Escritura, la más importante promesa de Dios en la Escritura, es que todo aquel que cree en el Hijo será salvo. Esa es la promesa más importante que puedes encontrar en la Escritura. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero la segunda promesa más importante a la Iglesia está en el verso 8 del capítulo 1 de Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando seáis investidos con el poder de lo alto para serme testigos, para realmente vivir la vida en el propósito que yo quiero para la iglesia, dice el Señor. Y ese ser testigos evidentemente tiene que ver con hablar, tiene que ver con testificar, tiene que ver con proclamar el Evangelio. Por lo tanto, la salvación en el justo orden está donde nosotros entendemos bíblicamente que está. Sin ella es imposible toda la vida en Cristo. Pero la segunda promesa más importante que Jesús da a la iglesia es esta. Y esta promesa ya viene relacionada con las últimas palabras de Jesús en el aposento alto. Les habló abundantemente del Espíritu Santo que Él y el Padre enviarían. Amén. Entonces podemos ver claramente esto, asentar lo que estamos enseñando siempre con esta perspectiva, con esta idea clara en el corazón. Y por otro lado, estamos viendo que el bautismo en el Espíritu Santo es ese don de la gracia de Dios y es una oferta para un recién nacido en Cristo. Y es donde terminamos ayer. Cuando Pedro, realmente respondiendo a la pregunta que aquellos judíos inconversos le hacen, ¿qué haremos? Pues bien, arrepentíos de vuestros pecados, bautizaos y recibiréis ese don. Y Pedro deja muy claro que eso realmente es una promesa que relaciona con el bautismo del Espíritu Santo y es para todos. No solamente para los que están allí, que son inconversos y que en ese momento van a convertirse y que evidentemente están siendo objeto de la oferta de la gracia de Dios del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Este fue donde nosotros terminamos ayer. Ahora vamos a ir al punto 7, es el último punto del apartado B en el sentido negativo, aquello que evidentemente no es. Entonces veis que
en vuestros apuntes, en las fotocopias que os hemos dado, pone solo Pentecostés, ¿sí? Y después podéis poner al lado error corregido. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, lo que queremos decir con esto es que muchas personas defienden el argumento que Pentecostés fue una sola vez en la historia. O sea, que lo que sucedió 50 días después de la Pascua, que lo que sucedió aproximadamente unos 10 días desde la ascensión de Cristo y las últimas palabras de Jesucristo con sus apóstoles, según Lucas relata, no solamente en el capítulo 24 del libro, de su propio libro, de su Evangelio, sino también en el comienzo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que es una continuación, evidentemente, del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, muchas personas dicen que esa experiencia fue para ese momento, solamente fue para los apóstoles, y evidentemente fue para los apóstoles, pero no podemos aceptar que esa experiencia no se repitió posteriormente y que esa experiencia no es para la Iglesia hoy. Evidentemente, muchas personas erradican con una actitud o una exposición doctrinal una de las principales bendiciones de Dios para con la Iglesia. O sea, Pentecostés no se volvió a repetir ni se repetirá. Fue un momento escogido, un momento de Dios con la Iglesia incipiente, con la Iglesia recién nacida, para dotarla de ese poder necesario, porque estábamos en un momento de transición, ¿sí? O sea, Cristo era realmente ese heraldo, ese argumento, esa persona principal. En él descansaban todos los principios poderosos de Dios como persona y como Dios, y de repente los apóstoles se quedaban sin su Señor. Entonces Dios tenía que dotar a estos hombres para dar ese arranque, ese pistoletazo de salida a la Iglesia con un poder similar al que Cristo caminó, con milagros, con sanidades, con manifestaciones tremendamente gloriosas de Dios. Y hay gente que cree así. Pero evidentemente la Biblia nos enseña que esto no es así, y que realmente Pentecostés fue una experiencia que, como vamos a ver, se repitió no solamente en la propia historia que continúa en el libro de los Hechos, sino que hoy es una experiencia para la Iglesia. Amén. Vamos a ir al verso 39 al verso 39, capítulo 2, donde estamos. Y es donde terminamos ayer. Vale, entonces vamos a ver asuntos que van a argumentar y van a tratar de mostrarnos que esta experiencia no fue únicamente en este día de Pentecostés. Bien, Pedro le ha contestado, hemos visto la bendición para aquellos que se podían arrepentir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hemos visto que podríamos ver en esto la conversión, el sellado del Espíritu Santo relativo a la conversión, pero a la vez el verso 39 nos amplía un poco la idea. Entonces es correcto ver la conversión, o únicamente la conversión, en el verso 38, pero el verso 39 nos dice: para vosotros es la promesa. O sea, Pedro no está diciendo la promesa ha sido solo para nosotros. Esta promesa no ha sido solamente para el grupo que estábamos reunidos, los apóstoles, más ese grupo de 120 personas que se reunieron con Pedro y con los apóstoles en el aposento alto. Entonces dice: para vosotros es esta promesa, epangelía. Sí, o sea, este término en la Biblia nos está hablando de algo que va realmente a suceder, que algo que realmente el que lo ofrece lo cumple si las personas lo creen y lo quieren recibir. Dios es el garante de esta promesa.
O sea, muchas personas no reciben el bautismo en el Espíritu Santo, pero tampoco reciben la salvación porque sencillamente no creen en Cristo ni abren su corazón para recibir. Dios está ofreciendo la salvación. En esta mañana Dios está ofreciendo la salvación si hay alguien aquí que todavía no ha nacido de nuevo. Es un asunto de recibir. Él golpea tu corazón por medio del Espíritu Santo y te muestra que tú tienes en la vida un propósito mejor que el de vivir en pecado y morir condenado. Y te enseña que el Dios sabio, que es trascendente y anterior al tiempo y al comienzo de todo, aquel que siempre ha existido, ya realmente tiene una vista puesta en la humanidad y todavía en una manera más detallada tiene una vista puesta en ti aun cuando no habías nacido, para ofrecerte el don inefable de la salvación, de la palabra, el don de Jesucristo. Entonces, esto es un asunto que en tu voluntad vas a recibirlo o no. Pero a la vez el bautismo en el Espíritu Santo en una forma paralela viene a ser lo mismo en el sentido de creer y de recibir. Si tú no crees, si no esperas, si no pides, no recibirás. Porque no estamos hablando de que realmente tú sin querer eres bautizado en el Espíritu Santo. Esto no sucede en la Biblia. El hombre cuando se arrepiente es consciente de que se está arrepintiendo. La persona cuando recibe a Cristo es muy consciente de que está recibiendo a Cristo. La persona que sabe lo que el pecado significa en la Biblia, sabe perfectamente lo que el pecado es y la consecuencia del pecado, porque Dios se lo está revelando al corazón. Amén. Entonces hay personas que han sido nacidas en familias cristianas y piensan que decirle sí a Jesús pues es como algo que tiene que salir y que va a ser sin tener una conciencia de que soy pecador y de que realmente necesito un Salvador. Y si esto no ha sucedido en la vida de alguien aquí, pues no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Pero la voluntad que recibe, la actitud de recepcionar, evidentemente es una gracia de Dios que aún sin tener una sola obra en la salvación tuya, tú recibes, tú te arrepientes y tú crees. O sea, la fe y el arrepentimiento están juntas operando en la salvación del hombre. En el bautismo en el Espíritu Santo sucede lo mismo, pero sin arrepentimiento. O sea, hay una fe y hay una necesidad operante en nuestro corazón. Entonces, es como cuando yo estoy leyendo la Biblia y veo que esta verdad, como bien se nos enseña esa diferencia que hay entre el logos y el rema, ¿verdad? Que el logos es esa palabra que tú lees, salvaguardando esa diferencia de que hablamos de la palabra de Dios. Pero el rema es esa palabra que parece que sale de la Biblia y golpea tu corazón. Y de repente te genera una expectativa, una necesidad. Te hace llorar, te hace pensar en ti, te hace verte como eres, a veces miserable, a veces bendecido. Crea esa necesidad para que tú actúes en consecuencia, ¿sí? Entonces es cuando nosotros estamos ante esta expectativa, que esta expectativa viene a nuestro corazón y crea una necesidad de pedirle a Dios esta gracia y este don. Pero ¿por qué se lo pedimos a Dios? Porque Dios nos lo ha prometido. Entonces lo que Dios ha prometido debes de pedírselo. Pero no pienses que tú en una actitud ahí, sin actuar desde tu corazón, vas a recibir nada. Entonces, a veces en la vida somos sorprendidos con cosas que nos gustan, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pasado por delante de un escaparate? Hemos visto esas zapatillas Nike que son perfectas para ir con pantalón corto, están diseñadas para tus bermudas de verano y pasas una vez, te han entrado por el ojo, ¿verdad? Y has pasado, pero van en tu cabeza. Te acuestas y sigues pensando en esas zapatillas y vas a procurar otra vez ir ante ese escaparate y posiblemente ya lleves toda la información necesaria para adquirir eso que ha despertado en ti una ilusión. Hablo de zapatillas como puedo hablar de otras muchas cosas. Tú sabes perfectamente cuando algo te ilusiona. Pues en una manera, en un nivel muy inferior,
de asuntos terrenales, humanos y carnales. Ahora vamos a hablar en un nivel alto, en expectativas santas. Entonces recibes este deseo de ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo necesitas. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de la mano de Dios lo quieres. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Y esto tiene que generar en mí una actuación. Amén. Entonces vemos que esta promesa no solamente es para ellos, es para los hijos y para todos los que están lejos, o sea, está alcanzando las generaciones venideras todavía, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces vamos a dar un primer argumento importante, y es la explicación que el propio Pedro da en cuanto a lo que está sucediendo aquí en este día. Y ahora vamos a ir al versículo 17, versículo 16 de este mismo capítulo. Esto lo tenemos también en el libro del Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 28. Mira lo que está diciendo Pedro. Pedro se pone en pie. ¿Y quiénes se ponen en pie con Pedro? Los apóstoles. Ahora aquí los apóstoles están tomando, digamos, la responsabilidad y están en cierta manera haciendo una diferencia con el resto de las personas que ya son creyentes y son bautizadas en el Espíritu Santo. Pero es a ellos a quienes ahora les corresponde una operatividad distinguida. Aquí ya vemos ministerios, ¿sí? Ministerios importantes. No es que ahora mismo Pedro tenga más, tenga menos. No es que el bautismo en el Espíritu Santo de Pedro fuera mejor que el resto. No, aquí estamos sencillamente hablando de responsabilidad en la iglesia. Entonces Pedro se levanta, alza la voz. Y no hablan los 11 a la vez, habla él y el resto le acompaña y le respalda espiritualmente. Es muy importante. Y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos, el resto de las personas que habían vivido la misma experiencia, no están borrachos, como ahora vosotros estáis suponiendo. Es fácil ver a veces cuando en la vida nos encontramos con que conocemos al Señor, a veces vivimos en una familia que es pagana, que no es creyente, que realmente no tiene los mismos intereses, le traemos a una reunión, ven a adorar, ven cantar, ven orar y dicen, están locos. Y es más, tratan de protegerte y guardarte diciéndote, eso no es futuro para ti en la vida. Y esto era lo que estaba pasando. La gente religiosa o no religiosa, en este sentido eran religiosos, estaban juzgando el comportamiento de estos hombres, que no fue un comportamiento normal, ni fue algo ordinario, algo que sucedía, no había sucedido nunca. ¿Sí? Y ese momento donde ese viento recio, donde esa casa fue llena, donde las lenguas literalmente visibles de fuego se asentaron sobre cada persona. Y cada persona empezó a exteriorizar, a manifestar, a tener comportamientos bajo el control y el impulso del Espíritu Santo. No en una manera estática descontrolada. El Espíritu Santo nunca genera un descontrol, siempre trata de llevar un control santo desde tu interior, pero posiblemente hablaban lenguas que nunca habían hablado. Entendían lenguas que no eran las suyas naturales. Y otro tipo, evidentemente, de cosas que sucedieron. No es extraño que pensaran que estaban borrachos. Puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Sí, la hora tercera fue cuando Cristo lo subieron en la cruz. Estuvo hasta 6 horas después, la hora novena. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días
dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré. Pedro está incluyendo algo que exactamente no viene en las palabras de Joel. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, Pedro enfatiza la salvación como asunto primario, como asunto principal, pero realmente está explicando el bautismo en el Espíritu Santo, y lo está explicando apoyándose en lo que el propio Antiguo Testamento ya nos profetiza. ¿Qué podemos ver en esta profecía? Bueno, en esta profecía podemos ver algunas cosas interesantes e importantes para el asunto que nos ocupa. Primeramente, vemos una profecía que nos habla de dos asuntos diferentes, ¿vale? Uno, el embestimiento o el derramamiento. La palabra derramar es una palabra que dice y significa volcar un recipiente lleno de aceite y derramarlo, evidentemente no en una manera controlada, marcando los puntos donde va a caer, sino en una manera totalmente completa. O sea, viene con una totalidad y alcanza a todos los que están debajo de ese derramamiento, ¿sí? Tanto individual como colectivamente. Amén. Esta es una parte de lo que Joel nos está enseñando. La segunda parte que Joel nos está enseñando tiene que ver con aquello que no sucedió todavía y que es en el final de los tiempos. Está hablando del día del Señor, o sea, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos una profecía que la calificaríamos de una profecía de doble cumplimiento, ¿sí? Entonces, hay un cumplimiento parcial. ¿Cuál es el cumplimiento parcial? Evidentemente, la experiencia que estos creyentes con los apóstoles tuvieron en este momento, ¿sí? Pero hay algo que todavía es más importante aquí, y es que Pedro no está dejándonos la impresión de que esto que sucedió es un hecho único y sin repetición posterior, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos un momento a ver en Mateo 21, versículo 4, cuando una profecía no se va a repetir, o realmente no tiene un alcance posterior. Mateo 21, versículo 4 y 5. Verso 4 es bastante aclarativo. Está diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, esto se cumplió y no se volvió a repetir. ¿Sí? O sea, ¿lo qué? Versículo 5. Decid a la hija de Sión, de aquí tu rey viene. Esta profecía viene en el capítulo 9 de Zacarías, versículo 9. Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Bien, estamos hablando del Domingo de Ramos, estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vale, esto no se volvió a repetir.
Esta profecía fue cumplida en este momento. No hubo otro hombre que entró con otro burro, no hubo otra experiencia posterior para otras personas. Es una profecía cumplida en el momento en el que Cristo aparece en Jerusalén sobre este pollino. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo, capítulo 27, versículo 35 de este mismo evangelio. Capítulo 27, Mateo. Esto nos lleva, entiendo, hasta versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese, vuelvo a repetir lo mismo que hemos encontrado antes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto no se volvió a repetir. O sea, lo que estos soldados, estas personas al pie de la cruz hicieron fue un hecho que cumplió una profecía exacta y perfectamente. ¿Vale? Ahora volvemos de nuevo a nuestro capítulo 2 de Hechos. Entonces, Pedro no está diciendo que realmente aquí tenemos un asunto cumplido, en el sentido de que no va a haber una repetición experimental. ¿Sí? Vemos que esta profecía tiene un alcance en el tiempo para aquellas personas que van a ser beneficiadas de esta bendición y de este don gratuito de Dios. Entonces, esto es un asunto importante. Amén. Muy importante. Entonces, aquí lo que nos estamos encontrando es que el propio Pedro no está diciendo: esto fue dicho y se cumplió hoy. Sí, se cumplió en la experiencia pentecostal de los apóstoles y de los creyentes que estaban con ellos en el aposento alto. Pero esta profecía sigue siendo hoy una bendición y se está cumpliendo en la vida de muchos creyentes. Amén. Entonces aquí ya tenemos un argumento importante para creer y para entender que quien nos diga que Pentecostés fue una fecha señalada, sí fue una fecha señalada, pero es una experiencia que no se va a repetir en la iglesia, le diremos: no, la Biblia no apoya esto. Y tenemos argumentos para creer de otra manera. Amén. Además de que esta experiencia se repitió 4 veces más. 4 veces más en el libro de los Hechos. ¿Sí? Y ahora vamos a ir de nuevo a los versículos que nos han ocupado. ¿Acordáis la diferencia entre conversión y bautismo en el Espíritu Santo? Y vamos a ir a esas mismas personas, a esos mismos grupos para poder ver algunos asuntos importantes. ¿Vale? Entonces, tenemos Hechos 8:14. Hechos 9:17. Pero ahora vamos a incluir 2 textos más que no estaban el otro día. Hechos 10:44 y Hechos 19 del 2 al 7. Y Hechos 4:31. Hay algo que es importante que tú anotes, y es que en el capítulo 10 del libro de los Hechos, esto sucedió 10 años después de Pentecostés. 10 años después. O sea, que podríamos decir, bueno, Pentecostés alcanzó un mes después, o 2 meses después, o 3 meses después. No, 10 años después. Pero es que la experiencia del capítulo 19 en Éfeso fue 25 años después. Entonces, tenemos argumentos para creer lo que estamos hablando. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces vamos a leer en Hechos 4:31.
Ya hemos pasado el momento en el que Pedro ha predicado, ya podemos ver a Pedro y a Juan curando un cojo, ya podemos ver a Pedro y a Juan predicando en el pórtico de Salomón, ya vemos a Pedro y a Juan teniendo que dar cuentas ante el concilio de lo que predicaban, y ahora ya vemos a los creyentes. Estamos ante la segunda experiencia pentecostal en el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces ahora vemos a los creyentes que están reunidos y que realmente en su reunión están pidiendo, están orando, están rogando, están intercediendo delante de Dios por lo que realmente entienden que tiene que pasar y por lo que necesitan ellos experimentar para poder desarrollar lo que Dios está demandando de ellos en medio ya de la clara oposición. Está muy bien, Pedro y Juan, ya en el verso 23, vienen a los suyos y les cuentan la experiencia, Puedes imaginarte la atención. Hay caras aquí en esta mañana que tienen todo menos atención. Debes de pensar. Por un momento mira cómo eran estos primeros cristianos. Comparativamente trata de llevar el corazón a las cosas importantes. Sus hermanos están en la puerta. Han sabido que están teniendo problemas por causa del Evangelio. Sienten que si uno es perseguido, todos son perseguidos. Si uno sufre, todos sufren. Ellos están atentamente escuchando a Pedro y a Juan. Y dice, entonces, ellos, habiéndolo oído... ¿Puedes ver este momento? ¿Cuántos hablaban? ¿Uno? ¿Dos? ¿Qué te está diciendo la palabra? Está usando un pronombre que está en la tercera persona del plural, por lo tanto, eran algunos. Y todos esos algunos, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente? O sea, el Espíritu Santo está trayendo el Salmo 2 a los corazones. La palabra está viniendo al presente donde ellos están y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están identificando la situación con la palabra de Dios. Esto es algo maravilloso. Esa es la gran diferencia entre una literatura que alimenta tu mente y te deja frío y te deja siempre inactivo, o una palabra que está alimentando tu corazón y que en tu propia vida estás identificando. Y estás viendo que todo lo que está pasando tiene que ver con asuntos que la propia palabra habla, dice, enseña, y que claramente Dios ha previsto en este mundo. Y de repente la palabra viene con fuerza a tu corazón. Y de repente la palabra sale y juntos citan este Salmo 2. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Que yo sepa, el Salmo 2 no menciona a Herodes y a Pilato. Pero ellos identificaron a estas dos personas en su poder espiritual, en su representación espiritual. Les identificaron como personas contrarias a Cristo, o sea, movidas por el espíritu del anticristo. Esto lo hace el Espíritu Santo, identifica lo que no es de Dios. De repente la iglesia siente la presencia, el poder, el cuidado, la compañía y la necesidad de elevar su ruego. Y dice, verso 28, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, todos son identificados, interpretando el Salmo 2, un salmo mesiánico profético, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Tremendo. Podemos ver a Dios soberanamente controlando todos los asuntos que el Hijo vive en cuanto a su crucifixión. Amén.
Pero ahora el asunto del Hijo está muy claro. El Hijo había muerto, el Hijo había resucitado, pero ellos eran los que iban a sufrir exactamente igual el mismo desprecio que Jesucristo. Y estaban en un territorio de problemas exactamente igual que Cristo. Reconocen que necesitan poder de Dios para poder vivir lo que les viene encima. Mi pregunta es, ¿estás buscando que el poder de Dios te ayude a vivir todos tus asuntos en la vida? ¿Realmente estás buscando el poder de Dios para guiar tu matrimonio, tu casa, un grupo de personas, tu noviazgo, tus relaciones familiares? Cuando el poder de Dios no está obrando en nosotros, nos agotamos, nos desalentamos, nos desanimamos, nos enfriamos y evidentemente no suceden aquellas cosas que deben de suceder. Recuerda que tú tienes que tener una actitud en todo. Tú no puedes unirte a la bendición de los creyentes sin que tú nunca hagas nada. Más tarde o más temprano, quien tú eres se verá. Hoy somos un grupo. Yo no puedo ver lo que hay en vuestros corazones, pero Dios está viendo tu corazón aquí en esta mañana. La necesidad que tienes y la que no tienes. La aceptación o el aprecio o el desprecio que tienes a su palabra. El valor de aquellas cosas que tú necesitas o sencillamente aquello que tú consideras que no necesitas. Y en función de tu entendimiento interior, Dios va a obrar. Porque para esto es la oración, ¿sabes? La oración es para presentarte delante de Dios con aquello que tú quieres ver cambiar en la vida. ¿Quieres ver cambios en aquello que te preocupa? Tienes que vivir en una vida plena con Dios. No se trata sencillamente de aceptar que las cosas son y nada más. Hay cambios que Dios propone y responde a la oración de sus hijos. Y la oración está estrechamente ligada con el poder del Espíritu Santo. Y Dios obra. Y Dios cambia. Y Dios transforma. Y Dios hace que asuntos que humanamente son imposibles de arreglar sean arreglados por una intervención de su mano. No dejes nada en la vida en una manera deliberada, en una manera descontrolada. Dale todo el control de tu vida al Señor. Cuanto antes entiendas esto, antes vivirás en una manera más plena. El poder de Dios lo experimentarás. No solamente lo experimentarás, lo verás en tu vida y por supuesto en el propio entorno donde tú vives. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor, denuedo, hablen tu palabra. No había más, Pedro predicó y la iglesia, ¿qué quería hacer? Predicar. Predicar. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de declarar esta oración, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasa aquí ahora? Hay 120 personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo.
Cuando Pedro predicó, miles de personas ya recibieron al Señor y entendemos que estos creyentes estaban ya siguiendo a los apóstoles, ¿no? ¿Cuántos eran las personas que aquí estaban? Muchas personas creen que realmente aquí lo que sucede es que hay otro bautismo del Espíritu Santo en aquellos que ya han sido bautizados. Pero esto no es así. Aquí son realmente bautizados en el Espíritu Santo aquellas personas que esperaban la promesa del Padre porque escucharon hablar a Pedro y pidieron de Dios este bautismo, rogaron a Dios por el poder para poder vivir y enfrentar las amenazas. Pedro es un hombre ya lleno del Espíritu Santo. No podemos pensar que nosotros estamos continuamente siendo llenados por el Espíritu Santo. Tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, tienes esa experiencia maravillosa, profunda, que te relaciona con tu vida cristiana y con tu vida de servicio, con un poder para poder servir. Pero a la vez tú eres una persona que estás manteniendo una vida en Cristo. Tú eres una persona que realmente no piensas que el bautismo o la unción del Espíritu Santo es un atajo para eliminar la santificación de tu vida. No. Tú eres un hombre que diariamente vives en una constante experiencia santificadora. Y esa es la evidencia de que tú eres una persona llena del Espíritu Santo. Pero la realidad es que tú has vivido o no has vivido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Si tú lees por un momento el capítulo 4, ¿me estáis siguiendo? Bueno, vamos a ver ahora solamente 3 detallitos para que veamos esto que estamos hablando. El 4:8. Tú verás que de nuevo se nos menciona a Pedro como lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces hemos visto que este verbo que se nos está presentando se relaciona con lo que tiene que ver con una plenitud, con un llenado, pero a la vez con un estado de vida, ¿sí? Entonces esto es algo que también tenemos que aprender y que tenemos que entender. Para poder entender esto podemos ver Hechos 7:55 para repetir lo que aquí se nos está enseñando. Aquí ahora mismo estamos usando un poquito de gramática, ¿vale? Aquí estamos al final de la vida de Esteban. ¿Sí? Entonces aquí estamos, esto es importante, estamos con el mismo verbo en un tiempo de participio. ¿Y qué función hace un participio en una frase? Le da un sentido adjetivado. O sea, es como decir, esa casa es enorme, ¿sí? Entonces estamos hablando ahora de que Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese era su estado. Ahora vamos a ver aquí a Esteban y nos va a decir exactamente lo mismo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero cuando tuvieron que elegir los diáconos, entre los que estaban Felipe, por ejemplo, y Esteban, 2 hombres prominentes que les vemos en los sucesos en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuáles eran las condiciones? Una condición principal eran personas ¿cómo? Llenas del Espíritu Santo. Entonces, ¿es que estaban más llenos? ¿O este era el carácter, esta era la vida de Pedro? ¿Podemos diferenciar? ¿Podemos entender? Podemos ver que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia puntual, única, irrepetible, que realmente es una gracia maravillosa de Dios que llena nuestra vida para poder servir, pero después nuestra vida tiene que continuar. Y no podemos pedir otro bautismo del Espíritu Santo porque se nos acabó el frasco.
Esto no es un asunto de estas colonias que venden y que te salen muy económicas y te dicen, no, no te preocupes, cuando la acabes, ven aquí que te la vuelvo a rellenar. No, esto no es así. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que a tu vida tiene que traer responsabilidad, cristiandad, una idea correcta de la Biblia y un amor para con Dios que constantemente manifiesta la necesidad de vivir en esa plenitud de Dios. Entonces aquí no estamos hablando de medidas, ¿sí? Cuando realmente el bautismo en el Espíritu Santo sucede, hay un derramamiento. Ese derramamiento llena el corazón de los creyentes, ¿sí? De aquellos que son salvos. Pero este estado ya es un estado que acompaña al creyente posteriormente, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú lees, para que podamos hacer una comparativa con otro tipo de situaciones que nos dan la misma idea en el sentido de lo que os estoy explicando del participio. Por ejemplo, cuando tú lees en Hechos 3:2 o en Hechos 17:24. ¿Qué nos dice aquí? Han traído a un hombre ¿cómo? Cojo de nacimiento. Un hombre que donde lo pusieras, este era su estado. Cojo. No es que se fue más cojo cuando le trajeron. Sencillamente podemos ver que cuando estamos hablando de lleno del Espíritu Santo, estamos hablando exactamente igual de esto, de una condición que la persona tiene o no tiene. ¿Sí? Entonces no es que en este momento tú eres un hombre o no eres un hombre lleno. Esteban era un hombre lleno desde que le eligieron como diácono hasta que murió siendo martirizado. Tenía el mismo corazón. Y aquí es donde fluctúa la vida de muchos creyentes. Y aquí es donde muchos creyentes piensan que la vida con Dios es una vida que siempre Dios soluciona las cosas. Claro, en Él están todas las soluciones, pero tu cristianismo tiene mucho que ver con tu voluntad, con tu deseo, con tu anhelo, con tu pasión y con aquello que tú pones de tu parte diariamente para tener una relación con Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que claramente evidencia esa verdad. Y su disposición es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No le ves un carácter variante, no le ves que de repente se transforma, no le molesta una situación, le puede sentar bien, sentar mal, pero es un hombre estable. Amén. Y muchas personas no son estables. ¿Y por qué no son estables? Bueno, pues vamos a buscar un diagnóstico. Vamos a buscar cómo es nuestro cristianismo. El concepto lo entendemos, pero la experiencia ¿cómo está? Amén. Entonces podemos ver que este señor no hacía nada para estar cojo, era cojo. Y Esteban era un hombre lleno, en el sentido, por favor, no me malinterpretéis, era lleno porque era un hombre diligente, un hombre que constantemente tenía una búsqueda de Dios. Y cuando se vio en el límite de la vida y la muerte, lleno del Espíritu Santo, a quien contempló fue a Jesucristo. No vio esta tierra, ni huyó, ni evitó la muerte. ¿Sí? El obispo de Esmirna, Policarpo, con 80 años de edad, lo condenaron a muerte. Lo quemaron y sencillamente le dijeron: mira, estás a tiempo de negar tu fe, quieres salvar tu vida, niega a Jesucristo. Y Policarpo le dijo al gobernador romano que le estaba juzgando: pero he vivido 80 años para Cristo, ¿me vas a negar el morir para Él? Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo.
es un hombre equilibrado, una mujer equilibrada. Y esto es lo que la Iglesia necesita. Personas equilibradas, no personas que están constantemente generando preocupación. ¿No os cansáis a veces de que vuestros padres se preocupen por vuestro estado espiritual? ¿No te cansa estar repitiendo las mismas cosas siempre en cuanto a aquellas cosas que hay que mejorar y cambiar? No hay que ser tan envidiosos, no hay que ser tan celosos, no hay que ser, hay que ser. ¿No nos cansamos de esto? Pues ¿quieres encontrar una solución? Equilibra tu vida. Vive llena del Espíritu Santo. Y esto cambiará mucho nuestra existencia. Amén. Por eso digo que a mí a veces el cristianismo que depende del día, voy por aquí, voy por allá, la cara me cambia en cuestión de minutos, yo a veces discrepo mucho de estas cosas. Yo creo que una de las características del hombre o la mujer de Dios es la estabilidad de carácter. Claro que a veces nos podemos enfadar, claro que a veces nos podemos... Sí, hombre, está dentro de lo humano, pero tú puedes apreciar esta diferencia, ¿o no? ¿A que no tienes que pensar mucho para ver estas diferencias? Pues bueno, muchos de vosotros sois muy jóvenes y estáis en un momento óptimo para poder vivir en este equilibrio. ¿Quién te va a dar este equilibrio? El Espíritu Santo. Diferencia el bautismo como esa experiencia única en un momento determinado de nuestra vida y después la vida que tenemos que desarrollar llenos del Espíritu Santo. Hechos 17, por ejemplo, ahora aquí nos va a hablar del Señor. Estamos... Verso 24 te vuelve a usar el participio, ¿vale? Vuelve a mostrarnos esta manera de llevarnos a un presente continuo, ¿sí? Donde realmente nos muestra lo que estamos hablando, ¿no? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. O sea, Él es Señor del cielo y de la tierra siempre. Antes de hacer las cosas y después de hacerlas. Es su condición. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de un estado. ¿Sí? Ese estado tiene que ver con perfección, ese estado tiene que ver, pero también es verdad que en el derramamiento vemos cumplimiento. Y tenemos que diferenciar lo que después es nuestra vida de ese momento donde Dios nos bendice con esa promesa que nos ofrece, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Efesios 5, 18. Y aquí tenemos un texto también muy importante. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos un paralelismo antitético. ¿Qué quiero decir? Que hay dos ideas confrontadas, ¿vale? Pero la confrontación no viene por los instrumentos, el vino o el Espíritu Santo, sino por los estados. ¿Me estáis siguiendo? Aquí lo que tiene que ver es cómo tú terminas bebiendo vino o cómo realmente tú terminas siendo lleno del Espíritu Santo. Bien, entonces aquí volvemos a encontrarnos exactamente lo mismo. Aquí no está diciendo que tú cada día estás sufriendo diferentes llenuras, no, lo que te está enseñando es que tú tienes una vida totalmente en una línea continua, sin alteraciones, o sea, en un estado equilibrado en Cristo, ¿sí?
donde tú continuamente estás viviendo la experiencia santificadora que te relaciona con el Señor y eres alguien que está viviendo lleno del Espíritu Santo. Y como consecuencia de vivir lleno del Espíritu Santo, tú manifiestas evidentemente un equilibrio de vida. Amén. Entonces, este es el asunto que estamos hablando, la importancia, como vuelvo a repetir, de que la experiencia fue repetida, no solamente sucedió en Pentecostés, sucedió con miles de personas un poquito de tiempo después, lo hemos visto en el capítulo 4. Volvió a suceder con los samaritanos bajo el ministerio de Felipe, le pasó a Pablo, volvió a suceder en Éfeso y antes sucedió en Cesarea, en casa de Cornelio. Y ahí es donde vamos a acabar. Capítulo 10 de Hechos, versículo 44. Esta también es una historia preciosa. 10 años después, Observa el asunto que aquí está sucediendo. Pedro está hablando y aquí dice, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo, y ahora usa nuestro verbo castellano, cayó, literalmente cayó sobre todos los que oían el discurso. Observa que hay una relación con el grupo del capítulo 4, ¿verdad? ¿Cuándo vino esa experiencia pentecostal? Cuando estaban en la plena exposición plegaria, en la oración, en el ruego, en la comprensión espiritual de la situación que les rodeaba, y Dios respondió a esta necesidad. Ellos pidieron por el poder para vivir y Dios les bautizó en el Espíritu Santo. Ahora aquí estamos con un grupo de gentiles, personas interesados en Dios, personas con pasión por Dios, que hacen venir a Pedro, y Pedro viene y habla todos habéis interpretado esta parte del teatro, ¿no? Pero esto no es un teatro, esto es una historia bíblica. Y Pedro está explicándoles los asuntos de la palabra de Dios y la necesidad de sus propios corazones, la actitud que Dios está viendo en ellos. De repente, en pleno discurso de Pedro, Dios cae sobre los creyentes. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron. Dios se guardó y Dios buscó que hubiera testigos judíos. Es interesante, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No estamos hablando de la conversión, ¿sí? Porque los que oían que hablaban, ¿qué? En lenguas, y magnificaban a Dios. Normalmente la conversión no lleva esta consecuencia. La conversión es otra experiencia. Aquí claramente se nos está hablando de una evidencia: lenguas y magnificar a Dios en una manera como nunca habían experimentado. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea, no habían sido bautizados en agua, pero eran convertidos. Es curioso. Estos que han recibido, ¿qué? ¿Qué reconoce Pedro en esa experiencia? No es la conversión, es lo que ellos vivieron en Pentecostés. Ellos estaban recibiendo lo mismo que los apóstoles, estaban recibiendo lo mismo que los miles de personas que estaban orando cuando Pedro y Juan les contaron. Observa que hay un dato muy curioso, y es que aquí están en un lugar donde claramente coge este grupo, ¿no?
En el caso de Pentecostés, es un lugar donde es un aposento alto, es un lugar como este, podríamos decir. Pero cuando llegamos al capítulo 4, el término que se usa es un lugar sin límite, es como un campo, ¿sí? Donde ahí suponemos que había miles de personas. Aquí vemos el progreso del Evangelio y de la gracia de Dios. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, otro punto importante es que esta experiencia no fue solamente en Pentecostés. Se repitió mínimo 4 veces más claramente en la Escritura. Y no solamente 4 veces más, hemos contado evidentemente una 5ª vez más. Vale, pues hasta aquí esta clase de esta mañana y por la tarde continuaremos. Que Dios os bendiga.